Hola, buenas tardes. Voy a referirme al- a la presentación sobre escotorígena que ustedes me dijeron que no se veía nada. Voy a hacer solamente un video explicando rápidamente la presentación y ustedes lo que pueden hacer es usar los dos archivos, el vídeo y la presentación para digamos, sacarle provecho a la misma. La noción de naturaleza es una noción bastante compleja en este autor, fundamentalmente porque es una noción con la cual se quiere entender toda la realidad, es decir, todo tiene una naturaleza, todo es una física. Uno, dos, es una noción que también permite a él, que lo que persigue es conocer a Dios, permite tener un concepto que es común tanto a Dios como a las criaturas para precisamente conocer a Dios mismo. Tiene su problema. Eh, Desde cierta perspectiva metafísica, decir eso es decir que las cosas son algo, es decir, que sea alguna, que una cosa sea una naturaleza significa que es algo antes de ser ese algo. Y lo mismo pasaría con Dios. Entonces hay un problemilla ahí metafísico que lamentablemente él no puede resolver. Será hasta mucho después con la noción del ser tomada de Aristóteles que en buena medida se resuelva este problema. Aquí hay un punto que yo quiero que no perdamos de vista. Nada puede suceder en nuestros pensamientos que no pueda prescindir de tal vocablo. Todo lo que yo pienso lo puedo pensar en términos de naturaleza o con más precisión, todo lo que yo pienso lo pienso como una naturaleza. Hay cuatro naturalezas diferentes. Una es la naturaleza que es creada y no creada, perdón, la naturaleza que crea y no es creada, que es Dios. La otra es la que creada y que crea, las razones eternas, es decir, cómo Dios piensa las cosas. Y tres, la naturaleza creada y que no crea, que es el mundo sensible, para finalmente llegar a la cuarta naturaleza, que es Dios mismo, es decir, la que ni cree ni es creada. Recuerden que aquí Juan Escotorígena está realizando un círculo ontológico. Todo viene de Dios y todo regresa a Dios. Paso rápidamente al tema del lenguaje que trato en esa presentación. Lo que ya les había dicho en un video anterior, el lenguaje recoge las esencias de las cosas. Por eso el lenguaje es sumamente importante. Por eso ellos, los autores medievales, van a cuidar de hacer un buen empleo, un empleo exhaustivo, cuidadoso, de la lógica aristotélica, de la poca lógica aristotélica que conocerán antes del siglo XII, para lograr con el lenguaje efectivamente captar las esencias de las cosas. ¿Cómo sabemos que por el lenguaje se pueden conocer las esencias de las cosas? Porque podemos definirlas. Una definición nos dice qué es algo. Una definición recoge conceptualmente la esencia de una cosa. ¿Ok? Por eso es importante, tanto para el pseudo Dionisio como para Juan Escoteriuno, el papel de las teologías. Es importante el lenguaje en estos dos autores por la razón de que a través del lenguaje se capta el ser de Dios, con el agravante de que lo que se capta de Dios es siempre una imagen muy pobre. Es más, incluso podríamos decir, no se le puede conocer a través del lenguaje. Por eso es que se emplea la teología negativa como un modo no para renunciar al conocimiento de Dios, sino para elevarnos más dejando atrás el lenguaje.
Esta idea de la teología negativa y la teología afirmativa es la toma de varios lados. Y ahí yo les hago una cita de Gregorio Niceno que dice: Dios por su naturaleza es un bien tan grande cual no se puede pensar, o mejor dicho, estando más allá de todo bien que se pueda pensar ni imaginar, no creó al ser humano más que porque era bueno. Dejando de lado los significados, lo que interesa de esta cita es Gregorio Niceno, que debió conocerla Juan Escotorígena, es precisamente la grandeza de Dios, su trascendencia. Hay tanta distancia entre Dios y el hombre que es imposible de salvarla, por lo menos para nosotros es imposible de salvarla. Él utiliza o define un método en su obra, en lo que ustedes están leyendo o han leído, que consiste básicamente en lo siguiente. Dios es una realidad supremamente trascendente. El ser humano, aunque tenga aptitudes cognitivas limitadas, puede alcanzarla, puede alcanzar a Dios. La pregunta es ¿cómo? Es decir, no es que no se pueda conocer a Dios, sí se le puede conocer. El conocimiento de Dios es, sin embargo, sumamente pobre y limitado. Entonces, la pregunta de aquí es ¿cómo sería posible conocer a Dios ante esas circunstancias? Ya vimos con con el Pseudo Dionisio que hay dos esfuerzos que hacer. Hay un ascenso, ¿verdad? Es ir hacia arriba, que significa la renuncia a las cosas y a sí mismo, enajenación, purificación, y lo segundo, el agotamiento semántico del lenguaje. Es decir, tengo que usar todo el lenguaje de tal manera que una vez que lo haya agotado, me aproximo más a Dios. El punto final va a ser precisamente la unión con Dios, pero ya no es un momento cognitivo, es un momento de unión con lo inefable. En la presentación ustedes ven que yo hago referencia a un autor austriaco, Ludwig Wittgenstein, y la referencia la hago fundamentalmente porque en una de sus obras, la primera, el Tractatus Lógico-Filosóficos, allí el autor establece una serie de criterios sobre lo que se puede hablar y sobre lo que no se puede hablar. No vamos a discutir en este momento, digamos, si su posición se sostiene, es válido o no. Lo que me interesa señalar es que en Wittgenstein el lenguaje tiene unos límites, y esos límites son los que a su criterio definen lo que se permite, lo que puede ser hablado, lo que es mejor callarse. 1. 2. El silencio que él pide, aquello que no se puede hablar, es mejor callarse, es un silencio que no niega ontológicamente aquello que se está callando. Lo único que está diciendo es de eso no se puede hablar, pero él sabe que está ahí. ¿Okay? Dice en el prólogo a la obra: todo el significado del libro puede resumirse en cierto modo en lo siguiente: todo aquello que puede ser dicho puede decirse con claridad, y lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Muy bien, de alguna manera ya los autores que estamos viendo, sobre Dionisio con Escotoriuna, de alguna manera, por favor, en esto yo quiero que tengamos claro que no estoy diciendo que ellos sean antecesores de Wittgenstein. Lo que no puede hablarse con claridad no se puede decir, o es mejor no decirlo. Muy bien, algo semejante sucede con esos autores. De Dios no se puede hablar con claridad, y pareciera que lo mejor es callarse, pero no invitan
a no hacer nada más, no invitan a la parálisis, lo que invitan es a deje de lado el lenguaje y dé un paso más. ¿Okay? Bueno, en Wittgenstein hay algo semejante. Por ejemplo, en Wittgenstein uno tiene que leer el Tractatus y tiene que leer los diarios. ¿Por qué? Porque en ellos trata una serie de temas que él no trata en sus obras filosóficas propiamente. Veamos algunos de los aforismos que él escribió en esta obra, el Tractatus. El sentido del mundo debe quedar fuera del mundo. En el mundo todo es como es y sucede como sucede. En él no hay ningún valor y con que lo hubiese no tendría ningún valor. Si la voluntad buena, no mala, cambia el mundo, solo puede cambiar los límites del mundo, no los hechos. Vean que con ello lo que está diciendo Wittgenstein con estos dos aforismos, lo que está señalando son límites, nada más. Es decir, el lenguaje solo nos permite hacer esto. Sobre esto otro, de lo cual podemos decir algo, son cosas que no cambian el mundo, que no entran dentro del mundo, no son un hecho, no forman parte de los hechos que componen el mundo, y por lo tanto es como no decir nada. Como sea el mundo es completamente diferente, pero para lo que está, como sea el mundo es completamente diferente para lo que está más alto. Dios no se revela en el mundo. Vean un poco, este es un planteamiento que no es muy diferente de lo que hemos leído en esos autores medievales. No es lo místico como sea el mundo, sino que sea el mundo. ¿Ok? Cómo sea el mundo es algo que la ciencia estudia, pero la pregunta, ¿qué es el mundo? Pero que el mundo sea, es una pregunta que lamentablemente la vamos a encontrar en los límites, no la vamos a encontrar entre los hechos. Y voy a un último aforismo. El verdadero método de la filosofía sería propiamente este, no decir nada, sino aquello que se puede decir, es decir, las proposiciones de la ciencia natural. Algo pues que no tiene nada que ver con la filosofía, siempre que alguien quisiera decir algo de carácter metafísico, demostrarle que no ha dado significado a ciertos signos en sus proposiciones. Ven un poco la austeridad especulativa que él impone, y bueno, que muchos probablemente siguieron, y que de alguna manera nos recuerdan a las preocupaciones filosóficas que los medievales tuvieron, sobre todo en los primeros siglos. Hasta aquí voy a llegar con esta pequeña presentación. Gracias.